¿Ha pensado alguna vez cómo sería pensar que la vida es una mentira y que solo ganan los más mezquinos? Esa no fue siempre la opinión de Arthur Schopenhauer, que fue cambiando de opinión con el tiempo. Empezó con mucha esperanza y fe en la lógica, como muchos de nosotros. Sin embargo, con el tiempo cambió su forma de ver el mundo. ¿Has pensado alguna vez que la vida te ha defraudado o que ha sido un gran error? Las personas más fuertes no siempre son las más justas. Schopenhauer también pensó en estas cosas. Con el tiempo aprendió que no siempre tener poder significa ser bueno. Además, los verdaderos ganadores no siempre son las personas más morales, sino las que saben utilizar la fuerza y el engaño para conseguir lo que quieren. Pero la vida de Schopenhauer también es muy dura. Tiene muchas esperanzas y grandes sueños. Su madre era una escritora famosa y su padre un gran hombre de negocios, pero pronto descubrió una dura verdad. Pensaba que el mundo premiaría a las buenas personas, pero no es así. En cambio, premia a la gente inteligente y mezquina. Ahora entiendes que la moral y el poder pueden cambiar nuestra forma de ver el mundo. ¿Por qué no piensas en lo que crees? No dudes en compartir tus ideas sobre la inversión de valores de Nietzsche en el espacio de abajo. Hablemos de ello. La extraña muerte del padre de Schopenhauer fue un gran acontecimiento en su vida. Su padre, a quien admiraba mucho, era un hombre sensato que no veía la vida a través de la lente de la filosofía. Puede que muriera en un accidente o por cualquier otra causa. Fue el primer golpe para el joven Schopenhauer, que le hizo enfrentarse a la verdad de sus ideas. Sin embargo, su madre se alejó de él, a pesar de que era muy conocida en la escritura y en general. Él era crítico y pesimista, mientras que su madre era cariñosa y optimista. Como resultado, se distanciaron cada vez más. También esperaba que cuando saliera a la luz su obra más importante, la gente lo conociera y lo recordara para siempre. Pero nadie respondió porque la fama de Hegel hizo que su libro pareciera menos importante. No le gustaba Hegel como filósofo y lo veía como un signo de lo que estaba mal en el mundo académico. No se quedó callado, como todos los demás. En todos los sentidos, presionó a Hegel. Incluso intentó llamar más la atención que Hegel teniendo clases con él al mismo tiempo. Esperaba que las cosas fueran bien, pero no fue así. Las clases de Schopenhauer estaban vacías y nadie prestaba atención a su trabajo. Las clases de Hegel estaban llenas de gente, no por lo buenas que eran sus ideas, sino por lo bien que jugaba el juego del poder. Schopenhauer, en cambio, fue olvidado muy rápidamente. Pensó en sí mismo y estudió religiones orientales como el hinduismo y el budismo para sacar el máximo partido a su mente. Gracias a estas lecciones, aprendió más sobre el funcionamiento de las personas. Llegó a creer que la gente no está motivada por la razón o el bien y el mal, sino por algo que llamó voluntad de vivir. No es agradable ni generosa. Esta fuerza simplemente está hambrienta y quiere tomar el control y seguir viva. Su teoría demostró que la idea del libre albedrío no es cierta. La gente no elige sus pensamientos. Sus ideas están regidas por deseos y hábitos profundamente arraigados. Para él estaba claro que los mezquinos ganarían en el juego del poder. Ser decente, justo o solidario, no importa cuando se trata de conseguir y mantener el poder. La gente amable piensa en lo que debe hacer, pero la gente mezquina lo hace y es la que manda. Pero, ¿por qué sigue girando este círculo? Es fácil saber por qué. La voluntad de vivir es a la vez ciega y astuta. La fuerza bruta se esconde de dos maneras. Actúa como la virtud, la unidad y la necesidad. Lo más astuto que hace es engañar incluso a la gente más mezquina, haciéndoles creer que son buenos, que su poder es real y que han trabajado duro para conseguir su éxito y no han sido engañados.
No solo los ricos creen en esta mentira, sino todo el mundo. Aunque Schopenhauer creía que la gente no actuaba de forma lógica, sino más bien debido a fuertes reacciones biológicas e irracionales. No es buena idea querer gobernar, enriquecerse y mandar. Se trata de una pulsión básica que se manifiesta como deseo y poder. La voluntad de vivir está oculta por ideas que nos dicen que nuestras victorias son justas, que ser egoísta está bien y que aprovecharse de los demás es como es la vida. De hecho, la historia se repite. Muchas veces, los poderosos sienten que han sido elegidos, que es su destino. Por otro lado, la gente que es maltratada no lucha contra ello. Schopenhauer, en cambio, no creía en la rendición. No decía que debíamos ser mezquinos en nuestra búsqueda del poder. Decía que debíamos aprender cómo funciona realmente el juego. El mundo no tiene reglas justas. Se rige por amenazas, mentiras y trucos. Los que establecen las reglas siempre pueden mantener bajo su control a los que no las entienden. La historia lo demuestra. Julio César dijo al pueblo que lo liberaría, pero acabó con la república para convertirse en rey. Napoleón hablaba mucho de libertad, pero tenía poder porque no seguía a nadie. No es que estos tipos fueran los más guapos o los más listos, pero eran los más duros, los más inteligentes y los más creativos. Las cosas no eran como ellos pensaban que debían ser. Vieron cómo son las cosas en realidad. No solo no fueron olvidados, sino que también fueron alabados. Esto se debe a que la gente que sabe cómo conseguir el poder es buena, no los buenos que son buenos. Schopenhauer se enfrentó a una dura verdad. La gente sigue a los fuertes, no a los buenos. En el pasado era aún peor. No se trata solo de que cada vez haya más líderes malos. Se trata también de cómo se elige a esos líderes. ¿Quién se inventa la historia? Las historias que nos contamos nos ayudan a entender el mundo de una determinada manera. Los que han ganado, dominado o saben jugar antes. La gente pensaba que Julio César podía salvarles, no solo tomar el poder. Napoleón no utilizó la fuerza para apoderarse de Francia. En su lugar, demostró encanto y habilidad. La gente quería seguirle porque parecía fuerte. Aunque el jefe no sea honesto, la gente siempre seguirá a alguien que parezca poderoso. Esto es fácil de entender con la psicología social. La gente seguirá a quienes parezcan estar al mando, y es fácil controlar a grandes grupos de personas si sabes cómo piensan. La gente suele seguir a quienes les hacen sentirse fuertes y seguros, aunque esas personas no siempre tengan buena moral. No hay peor mentira que esta. Muchas veces, las personas que mantienen el poder porque creen que les da seguridad son las que más sufren por ello. En la historia hay tendencias claras. Los franceses no solo estaban de acuerdo con Napoleón, lo alababan como signo de gloria y orden. Los romanos no solo soportaban a César, lo admiraban como líder. Algunas personas siguen actuando así después de tantos años. Por ejemplo, hoy en día la gente admira y adora a multimillonarios, políticos deshonestos y líderes crueles, no porque sean poderosos, sino porque son poderosos. Según la psicología social, esto se debe a que mucha gente confunde el control con la grandeza y el éxito con la habilidad. No hay que avergonzarse de ser rico y fuerte. La gente admira a los que lo han conseguido. Así se llama el sesgo mental. Hay que enfrentarse a una dolorosa verdad. El sistema en el que vivimos recompensa a las personas que saben jugar el juego, pero no siempre a las más amables. Podemos aprender del pasado que las estructuras de poder valoran más la estrategia que la ética o la justicia. Sabía que el poder no se basa en lo que está bien o mal, sino en cómo ve las cosas la gente. La gente que entiende cómo funciona el poder ya no creerá que la justicia hará que todo sea justo. Ahora que sabemos esto, ¿qué debemos hacer? Schopenhauer
No decía que intentáramos ser poderosos o vencer a los demás. Sus ideas nos dicen que miremos la verdad sin falsos pensamientos. Creía que las personas inteligentes no se enfadaban por cosas que no podían cambiar. Sin renunciar a sus fantasías, a su esperanza de una justicia que nunca llegaría y a su elección entre mentirse a sí mismo o ser honesto, solo podía salir de este cruel ciclo. No solo enseñó a la gente cómo conseguir el poder, sino también cómo ser verdaderamente libre, libres de las mentiras, las expectativas y las falsas pretensiones que mantienen en pie las estructuras de la sociedad. Es imposible dejarse influir una vez que sabes cómo se juega. Y en este estado, las únicas personas que son verdaderamente libres son aquellas que no pueden ser controladas. Nietzsche, al principio de La genealogía de la moral, se pregunta si la bondad en las personas no es solo un resto del pasado. Afirma que la moral puede ser un truco que nos impide llegar a ser todo lo grandes y poderosos que podemos ser. No pensamos realmente en lo que la gente que nos rodea dice que es bueno o malo. Simplemente lo tomamos como verdad. La gente en Occidente tiende a seguir un código moral que, según Nietzsche, no es normal e impide que los hombres alcancen todo su potencial. En opinión de Nietzsche, la historia demuestra que a las personas inteligentes y sensatas les suele ir mejor, mientras que a las socialmente estrictas les suele ir peor. Ser moral no siempre es bueno, a veces es lo peor. Desde muy pequeños, aprendemos que lo correcto siempre gana a lo incorrecto y que la bondad siempre triunfa. Es una gran idea, pero al final no es más que un cuento. La moral estándar no era verdadera, como señaló Nietzsche llamándola moral de esclavos. Creía que las ideas que debilitan y cansan a la gente habían cambiado con el tiempo el funcionamiento del poder. Es fácil ver esta tendencia en la forma en que se extendió el cristianismo en el Imperio Romano. Para fortalecerse, Roma luchó contra otros países y mezcló diferentes culturas. El cristianismo, en cambio, veía las cosas de manera muy diferente. Elogiaba la humildad y el dolor y pensaba que el poder era malo. Este nuevo código moral contribuyó en gran medida a la caída del imperio y también cambió radicalmente la forma de pensar de los occidentales. Nietzsche pensaba que este movimiento era una forma de que los débiles controlaran a los fuertes, haciendo que la fuerza pareciera un pecado y la debilidad una virtud. Nietzsche pensaba que la verdadera batalla no es entre el bien y el mal, sino entre fuertes y débiles. Para él, la naturaleza es una fuerza poderosa a la que no le importa ser fuerte. Defendía que la selección natural no acredita la bondad, sino la capacidad de sobrevivir y gobernar, igual que los depredadores no explican lo que hacen. También en el mundo de las personas, a quienes comprenden y utilizan el poder, les va bien, mientras que a quienes lo rechazan o intentan ignorarlo, les va mal. Un superhombre es alguien que va más allá de la moral normal y se inventa sus propias reglas en lugar de seguir las establecidas por la sociedad. Esta idea procede de Nietzsche. La moral que ha aprendido Superman no le frena. Por el contrario, puede cambiar los valores de la sociedad. Los últimos hombres, en cambio, son los que se limitan a aceptar las reglas sin cuestionarlas. Se conforman con el fracaso, mientras afirman ser buenos, valoran más la seguridad que la libertad. Los últimos viven en un estado de obediencia porque no quieren ser libres ni tener metas. Nietzsche no pensaba que el poder fuera malo en sí mismo. Lo consideraba una fuerza interesante que podía mejorar o empeorar las cosas en función de cómo se entendiera y utilizara. No quiere que su poder perjudique a otras personas. No quiere cambiar el mundo para que se ajuste a la moral que otros le dicen que es correcta. Está al mando no porque sea malo, sino porque sabe que matar el poder es matar la vida,
ya que el poder forma parte tanto de la vida como de la creación. Mucha gente puede pensar que esta idea es grosera y excluyente, pero Nietzsche nunca escribió para todo el mundo. Escribió para un hombre mejor, alguien que pudiera ir en contra de lo que los demás consideraban correcto y hacer las cosas a su manera, pasara lo que pasara. Nietzsche creía que las personas podían llegar a ser verdaderamente grandes si conseguían librarse de esas ataduras. No tenía mucha fe en el futuro de las personas, porque creía que los valores siempre serían un problema. Nietzsche creía que el problema no estaba en el surgimiento de líderes fuertes, sino en las personas débiles que querían destruir a los que estaban en el poder para compensar sus propios defectos, en lugar de intentar hacer del mundo un lugar mejor. El hombre no es más que un animal salvaje o una bestia, como decía Schopenhauer. Por lo que sabemos, solo ha sido controlado y ahora vive en un mundo que no nos deja actuar con naturalidad. Nietzsche creía que aceptar y abrazar nuestra naturaleza básica era la única forma de ser verdaderamente libres y fuertes. Pensaba que no debíamos tener miedo al poder, sino verlo como una herramienta útil para hacer del mundo un lugar mejor. Por favor, sigue la emisora y dale a me gusta al video si esta reflexión te ha hecho pensar y quieres aprender más sobre estas ideas. Cuando trabajamos juntos, podemos hacer más preguntas y descubrir más cosas sobre el mundo. ¡Buen viaje!